Buenos días, espero que sean buenos días porque todos los días lunes ahora tengo inconvenientes. Vamos a comenzar actividades económicas de geografía semana 13. Buenos días, jóvenes. Vamos a tratar sobre agricultura, ganadería, pesca y minería. Vivimos en un momento muy difícil, y es interesante tener en cuenta lo que se va a mencionar. La superficie agropecuaria, según el censo del 2012, era de la siguiente dimensión. El territorio nacional tiene una extensión de 1.285.215.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la superficie agropecuaria es de 387.424 kilómetros cuadrados y es el 30% del territorio nacional de uso agropecuario. Muy bien, la superficie no agrícola, o sea, donde no se realizan actividades agropecuarias de sembrar, etcétera, es de 38.742. Vamos a ver la agricultura. ¿Qué cosa viene a ser la agricultura? Viene a ser la superficie agropecuaria por región natural. Así es, la región natural de la costa, la sierra, la selva. ¿Cuál es la superficie de la costa? 4.441.154 hectáreas, porcentaje 11% de nuestro territorio. La parte no agrícola es de 2.754.000, o sea, viene a ser el 81% en la costa. En la sierra, la superficie es de 22.269.271 hectáreas. El porcentaje es el 57%. La agrícola es de 3.296.000. No agrícola es de 18.973.000. En la selva, la superficie es de 12.032.000 hectáreas, de los cuales el 31% se refiere a la cuestión de la actividad agrícola. La actividad agrícola en la selva es de 2.142.000 y no agrícola 9.889.000, con lo cual hacen un total de superficie de hectáreas 38.742.000, porcentaje 100%, de los cuales la actividad agrícola se realiza en 7.125.000, que viene a ser el 18% de este total. La no agrícola es de 31.617.000, vale decir el 81,5% no se realizan las actividades no agrícolas. Del total de la superficie agrícola, el mayor número de hectáreas se encuentra en la región andina, como se desprende del cuadro que ustedes están viendo, seguida de la selva y luego de la costa. La superficie de los principales cultivos en miles de hectáreas son cultivos transitorios, son aquellos cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor a un año, por ejemplo, el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, la papa, el algodón, etc. Así, vemos que la papa se cultiva en una extensión de 367.000 hectáreas, el maíz amarillo en 261.000 hectáreas, el maíz amiláceo en 240.000, el arroz en 167.000 hectáreas, la caña de azúcar en 141.000 hectáreas, la cebada grano en 45.000, el trigo 45.000, el frijol 44.000, arveja grano 31.000, el algodón 27.000, la quinoa 24.000 y la caña de azúcar para etanol en 10.000 hectáreas. ¿Cuáles son los cultivos permanentes? Como ustedes pueden persuadir del esquema que tienen ahí,
son aquellas estructuras productivas que comprenden varias cosechas, por ejemplo, café, cacao, palta, vid, espárrago, mango, naranjo, chirimoya, limón, papaya, etcétera, de los cuales la mayor extensión de tierra se dedica al café, con 425.000 hectáreas, seguida por el cacao, 144.000, luego el palto, 65.000, la vid, 43.000, el espárrago, 39.000, el mango, 39.000, el naranjo, 22.000, el chirimoyo, 18.000, el limón, 41.000 y la papaya, 8.000. A esto debo aclararles lo siguiente, jóvenes, anoten. Estas sumas son del año 2012. Ahora ha habido un aumento ostensible en el cultivo de precisamente del palto. Nosotros estamos ocupando el segundo puesto en el mundo, por lo tanto debe haber subido a unos 140.000 hectáreas los cultivos, así también como la chirimoya y el limón. O sea que son referentes nomás lo que les estoy mencionando acá, porque son de muchos años atrás. De productores agropecuarios según la región natural. El número de productores agropecuarios son la costa, 357.000. La estructura porcentual equivale al 15%. La sierra, 1.444.000. Viene a ser el equivalente al 63%. La selva, 458.000, un equivalente al 20%. Sumando todo, en total, el número de productores agropecuarios es de 2.260.000, con lo cual hacemos una estructura porcentual del 100%. A nivel departamental o regional, se encuentra Cajamarca, Puno y Cusco en ese orden de importancia. Bien, jóvenes, ahora, de ese cuadro que ustedes están observando, el número de unidades agropecuarias viene a ser de la siguiente manera. En la costa, el total es 350.000, aproximadamente 296.398 hectáreas. En la sierra, 1.407.000. En la selva, 455.000. Entonces, tenemos que del total en el año 2012, 100%, en la costa, las hectáreas dedicadas eran el 15%, en la sierra el 63% y en la selva el 14%. Luego, siguiendo los esquemas que ustedes tienen observando, la agricultura de la costa. Los terrenos de la costa, ¿a qué se dedican? Los terrenos de la costa, jóvenes, se dedican a actividades intensivas, planificadas y mecanizadas. Tiene alta productividad, predominan cultivos industriales como los arándanos, caña de azúcar, algodón, vid, mango, espárrago. Utiliza reservorios y obras hidráulicas para la derivación de agua y ampliar la frontera agrícola. Predomina la superficie agrícola bajo riego, genera divisas, está expuesta a desertificación por malas prácticas agropecuarias. Debo hacer la aclaración también sobre los arándanos, jóvenes. Eso era en el año 2012, en este momento donde más se cultiva es en la sierra, hasta en macetas. En la agricultura andina, sus características, predomina una agricultura extensiva, o sea, en extensión, no en calidad, limitada y tradicional. Cuenta con escaso apoyo financiero, privado o estatal. Se usan tierras de secano, o sea que llueven eventualmente, y de regadío, que es el 38%. En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva, donde predominan cultivos como papa, maíz, cebolla. Enfrentan sequías y heladas negras,
o sea, eso que le dicen que quema, porque se pone negra la agricultura cuando le cae el hielo. Luego, la agricultura en la Amazonía se perfecciona en dos partes, en la región de la selva alta y en la región de la selva baja. En la selva alta se practica una agricultura intensiva, o sea, se ve calidad en los valles longitudinales y en las terrazas fluviales, o sea, Chanchamayo, Villarrica, Oxapampa, Tamboval, etc. ¿Qué es lo que producen en la selva alta? Café, cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, paltas y frutas utilizadas como materia prima en la industria. En la selva baja, ¿qué es lo que se practica? Predomina una agricultura extensiva con cultivos permanentes, migratorios y estacionales. Se practica en las terrazas árboles frutales, en los altos cultivos de arroz y yuca y en las restingas y barrial. Algo más olvidé decirle, jóvenes. Hoy día, 24 de julio, se está celebrando la fiesta de toda nuestra Amazonía. Ahora están comiendo los fanes. A los juanes le llaman fanes, que son una especie de arroz con gallina, con huevo duro, etcétera. Y son unas fiestas casi nacionales a todo nivel. Es la fiesta de San Juan. Ellos dicen la fiesta de San Juan. Y toda la noche han bailado y han tomado lo que es el masato, que es la bebida de toda esa región. El masato es alcohol, lo que extraen de la yuca, así como nosotros los serranos sacamos nuestro alcohol del maíz fermentado, que es la jora, ellos sacan del masato. Bueno, un abrazo para todos nuestros hermanos de la selva, que sigan celebrando su fiesta de San Juan y sobre todo en Chachapoyas, un lugar bonito donde los fanes o juanes se hacen de harina de yuca y no de arroz como se hace en otros lugares. Un abrazo fraterno para todos. La ganadería en el Perú. La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de las especies animales para el consumo humano, como materia prima para la industria y como fuerza de trabajo. Según los resultados del cuarto censo agropecuario, la población pecuaria es la siguiente. El sector vacuno predomina la raza criolla, o sea, esos que se han ajustado a las circunstancias. La raza criolla, seguida del Bron Suisse, o sea, los pardos oscuros, el Holstein, esas vacas grandotas blancas con manchas negras, el cebú, eso que es para nuestra Amazonía, resiste a las enfermedades, y otras razas con 4%. Las regiones con mayor número de cabezas son Cajamarca, Puno, Ayacucho y Cusco. El sector lanar está formado por ovinos, predomina el criollo, seguida de las razas Corriedale, Hampshire, Down y Black Bailey. Y en alpacas predomina el huacaya, el suri y los cruzados. El sector porcino, o sea, los cerdos, mayoritariamente son criollos, destacan en Lima. Antes el lugar donde se iba a comer chicharrones era Lurín, pero estaban alimentados los cerdos de basura, pero ahora ya han cambiado la alimentación y es de mayor calidad. Entonces el sector porcino mayoritariamente son criollos y destacan en Lima. El sector avícola es en aves, pollos de engorde y destaca Lima con el 53% de la producción. La acuicultura, escuchen bien jóvenes, en el examen a veces se equivocan ustedes. La acuicultura es la actividad que consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas de agua, como peces, moluscos, crustáceos y plantas, en ambientes hídricos naturales o artificiales, en las aguas marinas y continentales. Las principales especies cultivadas son la trucha arco iris en las zonas altoandinas. ¿Cómo se cultivan? O sea que hay piscinas, depósitos de agua
en donde se hace desovar a los peces, o sea, los peces se reproducen por huevos. Y ahí, de acuerdo a la especie que pertenece, se va seleccionando. Y ustedes pueden decir, me gusta esto, la trucha rosada, negra, blanca, etcétera, en esos depósitos donde ellos viven. Langostinos, Tumbes, Piura, camarón de río, Arequipa, tilapia, en la selva alta, costa norte, el boquichico, zonas tropicales. Ustedes pueden observar detenidamente en las fotografías que obran en esta página de sus textos. La pesca en el Perú, la pesca de pez, es una actividad económica extractiva que captura en su medio natural peces y otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos, entre otros. Pesca artesanal o de menor escala. Se realiza desde las 0 hasta las 5 millas marinas, o sea, la orilla, 5 millas adentro al mar. Empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Sus productos extraídos se destinan preferentemente al consumo humano directo. Genera trabajos colectivos. La pesca industrial o de mayor escala se realiza desde los 5 hasta las 200 millas. Abastece de materia prima a la industria pesquera y al mercado externo, genera divisas, o sea, moneda extranjera. Bueno, de la moneda vamos a hablar después, qué moneda ya es ahora, si es el BRICS o es el dólar. Cuenta con embarcaciones mayores de 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Los principales puertos son Chicama, con 28%, Chimbote, 17%, Pisco, 11%, Coixco, en Ancash también, 8%, y Callao, 8%. Bien, jóvenes, en el lugar donde me encuentro hay mucha humedad. Lima está sumergida dentro de vapor de agua helada, que es lo que sale del mar. Lima sería primaveral si no fuera por esta humedad permanente. Pero bueno, ya estamos, ya nos falta poco para hacer tritones o sirenas, ¿no? Que nos salgan solamente las escamas, pero peces ya somos. Se practica en las lagunas, lagos y ríos que albergan una gran variedad de fauna nativa, migratoria e introducida. En los ríos costeños, tenemos que en los ríos de Patibil, Cañete, Ocoña y Gamaná destaca el camarón. En la desembocadura del río Tumbes la crianza es de langostina. Ustedes saben que el camarón no es otra cosa que una cucaracha sin alas, ¿no? Y eso lo han visto ya en la China. En los ríos y lagos andinos, la pesca es limitada. La mayor concentración está en el lago Titicaca y las especies que viven ahí son la trucha, el carachi, el suche y el ispi. En los ríos y lagunas amazónicas hay pues una variedad de peces enormes, enormes. La primera es el paiche. Hay unos paiches jóvenes que pesan 130, 150 kilos, son gigantescos. El zúngaro, el sábalo, la doncella, el boquichico, la carachama, la corvina, la lis, el dorado, el bagre, la chambira, una riqueza. Ojalá que no los ataquen nomás los hombres, porque los hombres son perversos, quieren matar el lugar donde viven estos animales, su ecoambiente. Tenemos que evitarlo. La minería es una actividad económica extractiva que consiste en la obtención selectiva de los minerales metálicos y no metálicos, además de otros materiales de la corteza terrestre. Para mejor estudiar y para mejor conocer, la minería se ha dividido por la cantidad que se realiza la actividad extractiva por día en pequeña, mediana y gran minería. La pequeña
se extrae menos de 350 toneladas de materiales al día. La mediana, 5.000 toneladas de minerales por día. Y la gran minería, más de 5.000 toneladas de material al día. O sea que es por la cantidad de lo que se extrae de nuestros recursos naturales lo que se ha dado esa denominación. Los recursos mineros del Perú. En el Perú existen más de 40 tipos de metales, explotándose unos 16. La mayor producción corresponde al cobre, la plata, el hierro, el oro, el zinc, plomo, debido a la demanda en el mercado internacional. En el ranking mundial, nosotros observamos que estos minerales, el cobre, tiene como primer productor a Chile en el mundo, el zinc a China, el oro a China, plata a México, estaño, China, plomo, China, molibdeno, China, mercurio, China, cadmio, China y selenio, China. A nivel latinoamericano, primer productor de zinc y estaño somos nosotros. Segundo lugar como productor de oro, plomo, cobre, plata y molibdeno. El Perú en el ranking mundial ocupa el segundo lugar como productor de cobre y zinc. Tercer lugar como productor de plata. Cuarto lugar como productor de estaño y molibdeno. Quinto lugar como productor de plomo y octavo lugar como productor de oro y selenio. En estos últimos años, la producción de los metales ha subido ostensiblemente, pero lo curioso es que el pago de los impuestos no ha sido de igual modo. Las empresas no han pagado en relación a la cantidad que han sacado. Entonces tenemos que tener más celo, pues, si se llevan nuestros recursos deben pagar más impuestos las empresas extranjeras. ¿Cuáles son las principales unidades mineras? Las unidades mineras con mayor volumen de extracción al año 2020 fueron el cobre, aquí en el Perú. Este metal nosotros lo sacamos en los yacimientos de Cerro Verde, Antamina, Cerro Verde está en Arequipa, Antamina en Ancash, Coajone en Moquegua, Las Bambas en Apurímac y Antapacay en Cusco. El zinc es una mina que se ubica en Antamina, Ancash, en San Cristóbal, Junín, Animón, Pasco y Cerro Lindo en Ica. El oro, Chaupiloma en el norte, en Cajamarca, Chaupiloma Sur y Chaupiloma Oeste en Cajamarca. Chaquicocha en Cajamarca, Poderosa en La Libertad y Alto Chicama en La Libertad. Otro metal, plata, lo extraemos de Antamina, Uchuchacua, Arcata, Animón, Pallancata. Antamina está en Ancash, Uchuchacua en Lima, Arcata en Arequipa, Animón en Pasco y Pallancata en Ayacucho. El estaño se extrae de San Rafael, que se localiza en Puno. El plomo, el animón se extrae de la localidad de Animón, que está en Pasco. El plomo en Colquijirca, en Pasco. Raura en Lima, Milpo en Pasco, Cerro Lindo, Ica, Atacocha en Pasco. El hierro se saca de Marcona, región Ica. La explotación del petróleo. Una de las cosas que nosotros no llegamos a comprender todavía es cómo
produciendo nosotros petróleo y gas en el Perú, tenemos los combustibles más caros del mundo. Qué curioso, ¿no? Pero lo más curioso es que nosotros vendemos a nuestros compradores a un precio menor al mercado mundial. Bueno, eso será de los economistas. Los principales yacimientos petroleros son en la costa: Talara, La Brea, Pariñas, El Alto, Los Órganos, Zorritos y el Zócalo Norte. En la región amazónica tenemos Aguascalientes, Copahuari, Intuto, Chiviaco, Pabayacu, etc. Y para extraer este oro negro, como le llaman, el petróleo no es otra cosa que el aceite de piedra, ¿no? Pietrus, oleus, petrus, piedra, óleos, aceite. Entonces tenemos que extraemos en la selva una mayor cantidad de petróleo, y el primero que lo sacamos es de la estación San José de Saramuro. Eso está en Loreto, observen ustedes, ahí localícenlo. El otro es la estación de Andoas, también en Loreto. O sea que los dos son como dos ríos, dos vertientes que sacan el petróleo y se unen en la estación 5. De ahí pasan al departamento de Amazonas, a Cajamarca y Piura, llegan a Bayóvar. El oleoducto recorre entonces los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca y Piura. Se inicia en la estación de Andoas, y culmina su recorrido en la estación 5 del oleoducto principal. El otro, el principal, se inicia en la estación 1 en San José de Saramuro hasta la estación 5, donde concluye con el ramal norte, continúa su recorrido hasta el terminal de Bayóvar. Esa es la explotación de petróleo. El gas natural se encuentra por lo general en depósitos subterráneos profundos, ya asociados con hidrocarburos, o sea, petróleo, hidrocarburos líquidos, petróleo o en forma pura. Los principales yacimientos son el de Camisea, que se extrae de los lotes 56 y 88. Está ubicado en la provincia de la Convención, en Cusco. Es operada desde el 2004 por Plus Petrol, que lidera la producción nacional de gas natural. Aguaitía, el lote 31-C, operada por Aguaitía Energy en el departamento de Ucayali. Luego, el Quinteroni y Sagari, que se extraen del lote 57, se ubica en la provincia de Satipo, Junín, Atalaya, Ucayali y la Convención Cusco, y es operada por Repsol. Cosa curiosa, jóvenes, Repsol tiene mucha suerte porque envenenó nuestra costa el año pasado con veneno, con petróleo que soltó de sus embarcaciones, envenenó todo el agua, los peces, y se hizo sin pagar los 30 millones que le pusieron de multa. Qué suerte, ¿no? Debe ser porque son católicos. Tenemos Talara, que extrae el petróleo del lote Z2B, operada por Sabia Perú en el departamento de Piura. El gasoducto se inicia en Camisea, Cusco, y recorre Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima a lo largo de 700 kilómetros. Comienza en Camisea, en el Cusco, pueden ustedes ver ahí en el mapita, pasa por Ayacucho, luego Huancavelica, llega a Lima, llega a Lurín, y el otro día creo que por uno de los distritos de esa zona hubo una explosión. Espero que le hayan multado bien, cerca de 30 personas han muerto y muchas casas humildes se han incendiado.
Impacto de la minería peruana. En el 2023, el volumen de exportaciones de los principales productos mineros metálicos registró un récord histórico al superar los 64.000 millones de dólares el valor de exportaciones de los productos mineros. Sumó 40.000 millones de dólares, 63% más. ¿Cuáles son las principales exportaciones de minerales no metálicos? Tenemos los fosfatos de calcio naturales sin moler, placas y baldosas de cerámica sin barnizar y vidrio de seguridad templado, destino de las exportaciones mineras. En el mundo, el primer lugar lo ocupa la China, pero no es de casualidad, la China pues produce porque todo el mundo ahí trabaja, el Estado le da oportunidad de trabajo a todo, el Estado no le da trabajo a sus amiguitos, ni hace favor, sino que les da por obligación el trabajo a todos sus ciudadanos. En segundo lugar, Estados Unidos y Suiza. Otros son la India, Corea del Sur, Japón, Canadá y Brasil. La minería trae grandes beneficios económicos, pero generó de manera directa el cierre en el año 2023 de un total de 225.000 puestos de trabajo. Entonces, significa que en vez de ser una fuente de empleo directo, en esa época fue perjudicial. Se informó que alrededor de 500.000 personas se dedicó a la minería o se dedican a la minería informal en el país, mientras que otros 5 millones de personas participan indirectamente en esta actividad. El 98% de mineras informales explotan yacimientos de oro debido a que su valor se mantiene y está en aumento. Claro que bien, ganan bien ellos, pero envenenan el agua, porque para lavar los minerales que están adheridos al oro tienen que meterles mercurio, y el mercurio es veneno. Lo disuelven con agua y el agua se lo llevan los riachuelos, los ríos, y con eso riegan y beben los pobladores del Perú. Qué rico negocio, ¿no? Jóvenes, vamos a pasar a ver ahora, para refrescar la memoria, el ejercicio número 1. Espero que estén atentos y no estén durmiendo, porque parece que yo tengo la facilidad de hacer dormir a todos. Soy un encantador de serpientes, ¿no? Ejercicio 1. Los agricultores creen que la principal ventaja de la agricultura intensiva quiere decir la extensión, no importa la calidad, sino la enorme extensión del terreno. La principal ventaja de la agricultura intensiva es el mayor rendimiento por hectárea, que aporta beneficios económicos a los empresarios de la agroindustria y además proporciona alimento a la población. Tomando en cuenta la información, determine la verdad de las siguientes proposiciones referentes a este tipo de agricultura. Tenemos entonces, jóvenes, que de acuerdo a la alternativa C, 1, está supervisada la producción por un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Luego, 2, hace uso de sistema de riego por goteo y aspersión, ¿verdad? 3, prevalece la superficie agrícola de secano, falso. 4, predomina en todos los valles de nuestro territorio, falso. En consecuencia, la respuesta al ejercicio 1 es la C. Ejercicio 2. La actividad pecuaria en el Perú consiste en la crianza, selección y reproducción de especies como la raza Brown Swiss y Holstein. Esta última abastece principalmente de leche a la industria y
produce en promedio 30 litros de leche al día. El ganado en mención está bajo la supervisión de un ingeniero zootécnico. Con base al enunciado, ¿a qué tipo de ganadería pertenece dicho vacuno? La respuesta es intensiva porque tiene la participación de un profesional y la calidad de alimentos que reciben también es bajo los auspicios de otro profesional. Por eso es una ganadería intensiva donde se ve la calidad y no la cantidad. Ejercicio 3. La pesca marítima en Perú es una actividad que se realiza desde el litoral hasta las 200 millas. Una forma de pescar es utilizar tecnología e información satelital para capturar selectivamente anchovetas, sardinas, entre otras especies. La descripción dada, ¿a qué tipo de actividad pesquera corresponde? Eso corresponde a la actividad de mayor escala que van desde las 5 millas hasta las 200 millas y se utiliza pues toda esta tecnología porque está en una enorme cantidad de habitantes del mar que no es para el consumo humano, sino para la exportación y la industria. Ejercicio 4. La industria minera en el país es parte esencial de su economía. Esta se caracteriza por la extracción de minerales que tienen una gran demanda en el mercado internacional. Esta actividad económica es una importante fuente de ingreso para el Tesoro Nacional y de divisas. ¿Qué quiere decir? Disculpen. ¿Qué quiere decir esto? Que es fuente de ingreso para el Tesoro Nacional, que es la moneda internacional, lo que sirve para que nosotros realicemos actividades económicas y de divisas, o sea, de moneda que sirve para que nosotros podamos comprar en el extranjero también. Entonces es una fuente de ingreso para el Tesoro Nacional y de divisas. Bien, jóvenes, entonces hemos dado una mirada interesante a lo que es nuestra actividad de, económica en el campo de la geografía. Muchas gracias.
¿Qué dice? Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la parte que corresponde a educación cívica. Bien. Poder Ejecutivo, estructura, presidente de la República. Me enfermo, ya. Ya. Muy bien. Jóvenes, vamos a comenzar con educación cívica, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es aquel que ejerce la administración y el manejo de todos los bienes del Estado a través del gobierno. El Poder Ejecutivo está formado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente de la República tiene las siguientes características. Es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho del sufragio. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de los votos. Los votos viciados y en blanco no se computan, o sea que no se cuentan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. El mandato presidencial es de 5 años sin reelección inmediata. Eso es lo que dice la Constitución, hay que cumplirlo, no debe haber reelección. Y el presidente de la República se elige, ¿no?, directamente. Ahora, el presidente de la República vaca, o sea, que queda sin efecto por la muerte, por su permanente incapacidad moral o física, imagínense, joven. O sea que si el presidente se roba la plata, hace cualquier triquiñuela, debe salir por conciencia, por formación, por moral, porque ellos dan ejemplo a la juventud. Aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado, y la destitución tras haber sido sancionado por una de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Se suspende por incapacidad temporal declarada por el Congreso o hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, que señala que solo pueden ser acusados por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso,
salvo los casos del artículo 134 de la Constitución o impedir su funcionamiento o el de los organismos del sistema electoral. En todos los casos, asume las funciones el primer vicepresidente y ante el impedimento de el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? Las funciones son cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás dispositivos, representar al Estado dentro y fuera de la República, velar por el orden interno y la seguridad externa, convocar a elecciones para presidente de la República, representantes al Congreso, gobernadores y consejeros regionales, así como para alcaldes y regidores, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, declarar la guerra y firmar la paz. Como jefe del Poder Ejecutivo, dirigir y aprobar la política general de gobierno, ejercer el derecho de iniciativa legislativa, observar y promulgar las leyes aprobadas por el Congreso, administrar la hacienda pública, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, con fuerza de ley en materia económica y financiera, nombrar y remover a quienes ejercen altos cargos en el Estado. El presidente de la República puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negado la confianza a los consejos de ministros. Consejos de ministros quiere decir que el Ejecutivo lleva a su ministro, los 18 ministerios y su presidente del Consejo de Ministros. La primera lo puede observar, la segunda sí, pero si la segunda lo observa, disuelve el Congreso. El Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo, como es normal, por la enorme cantidad de actividades que realiza, no se puede dar abasto individualmente para realizar estas actividades, por lo cual cada actividad ha tomado el nombre de ministerio. Nosotros tenemos 18 ministerios, ¿no? Bien. Está conformado por ministros y ministras nombradas por el presidente de la República, conforme a la Constitución Política del Perú. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Corresponde al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. Tiene a su cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros? La presidencia del Consejo de Ministros es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales,
del Poder Ejecutivo coordinan las relaciones con los demás poderes del Estado los órganos constitucionales, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, refrenda los decretos legislativos, decretos supremos, decretos de urgencia y otros que señala la Constitución y la ley. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, o sea que si no firman los ministros no valen. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de los Ministros. ¿Qué otras atribuciones tiene? El Consejo de Ministros tiene la atribución de aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés público. Los vicepresidentes de la República pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz, pero sin voto. Forman parte del despacho presidencial, que es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. Las normativas del Poder Ejecutivo. El decreto de urgencia es una norma con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico-financiero cuando así lo requiera el interés nacional. El Congreso puede derogar o delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica y por un plazo establecido por ley. Los decretos legislativos están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden delegarse las materias relativas a la reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la ley del presupuesto, ni la cuenta general de la República. Los decretos supremos son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial, funcional o multisectorial, funcional o a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros según lo disponga la ley. Son rubricados por el presidente de la República y refrendados por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas. Los ministerios del Perú
Los ministerios del Perú son el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Las entidades del Poder Ejecutivo, ¿cuáles son? Son organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo, son creados por ley o a iniciativa del Poder Ejecutivo. Su organización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, tienen competencia de alcance nacional y se encuentran adscritos a un ministerio o al presidente del Consejo de Ministros. Organismos públicos ejecutores. Los organismos públicos ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional. Se crean cuando existen las siguientes condiciones. Se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativo, o se requiere una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. Así, la Biblioteca Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el Instituto Geofísico del Perú, la Agencia de Promoción de la Inversión, el Instituto Peruano de Deporte y el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cuáles son los órganos públicos especializados? Son los organismos reguladores que han sido creados para accionar en temas especializados de regulación de mercados o para asegurar el funcionamiento adecuado del mercado no regulados, garantizando cobertura de atención a nivel nacional. Defienden el interés de los usuarios en controversias y reclamos conforme a la Constitución y la ley, están adscritos al presidente del Consejo de Ministros. Estos son el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, el organismo supervisor en la infraestructura de transporte de uso público, el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
Los organismos técnicos especializados son descentralizados y tienen a su cargo planificar, supervisar y ejecutar políticas de Estado que demandan de mayores espacios de economía respecto del ministerio sector del cual se encuentran adscritos para el ejercicio idóneo de su función. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, o sea, SUNAT, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, el Instituto Peruano de Deporte, IPD, la Oficina de Normalización Previsional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua. Vamos a hacer ahora nuestro ejercicio normal de ver cómo nos encontramos después de la explicación. Vamos a desarrollar las preguntas correspondientes. Ejercicio de clase 1. En medio, las preguntas son las siguientes, el ejercicio de clase. En medio de la incertidumbre de la clase política, dos ciudadanos intercambiaron opiniones sobre el desarrollo ¿Aló? ¿Aló? Estoy en clase, yo te llamo después, ¿sí? Chao. Entonces estábamos haciendo la siguiente pregunta del ejercicio de clase 1. En medio de la incertidumbre de la clase política, dos ciudadanos intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sugieren que en las próximas elecciones los ciudadanos deberían de emitir un voto informado Otro comentó que un candidato para ganar en la primera vuelta debe obtener más del 50% de votos nacionales, teniendo en cuenta los votos en blanco y viciados, tomando en cuenta la versión del ciudadano. ¿Es correcta su opinión? Entonces la respuesta es la A, no, porque para ganar en primera vuelta solo se contabilizan votos válidamente emitidos. Entonces la solución es: el presidente y vicepresidente de la República son elegidos mediante sufragio directo en distrito electoral único. Para ser elegido se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos viciados y los votos blancos. Dos, según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República es el jefe del Estado peruano, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y una de sus facultades es la de conceder indultos. Para esta última, identifiquen las proposiciones que se relacionan con esta prerrogativa. Luego marquen la alternativa correcta.
La 3 es potestad del presidente como jefe de Estado. Y 4 se entiende como perdón de la pena, pero no del indulto. Entonces, la respuesta es la C. Entonces, según el artículo 118 de la Constitución Política de 1993, corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya expedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Este derecho del jefe de Estado en el Perú debe entenderse como el perdón que se concede a un sentenciado. En ese sentido, el indulto es el perdón de la pena, no borra el delito. Solo perdona la pena que falta cumplir. Es una decisión particular, no general. Extingue la pena principal, las accesorias y subsiste la obligación de la reparación civil. Estos beneficios son otorgados vía resolución suprema. Entonces la respuesta es la C. Ahora, la pregunta 3. La sierra sur del país se ve afectada por una sequía prolongada, mientras que la costa norte por fuertes lluvias. A petición de los agricultores, el gobierno declaró el estado de emergencia en estas zonas. Luego autoriza la transferencia de recursos para fortalecer la gestión de las entidades públicas para abordar los problemas que enfrentan los pobladores del lugar. Con base a esta información, ¿qué tipo informativa utilizó para transferir los flujos financieros a las áreas afectadas por los desastres mencionados? Según la Constitución de 1993, ha establecido en su artículo 118, el inciso 19, que corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. O sea, es un decreto de urgencia. Respuesta B. Luego tenemos la pregunta 4. En una clase de gestión pública, el docente sostiene que los organismos reguladores se crean para abordar cuestiones especializadas de regulación de mercados o para asegurar el buen funcionamiento de mercados no regulados. Estas instituciones públicas defienden los intereses de los usuarios en caso de controversias y reclamaciones contra entidades o empresas prestadoras de servicio.
De conformidad con la Constitución y la ley, además, todas las entidades públicas reguladoras. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. Las entidades públicas como OCINER, OCITRAN, OCITEL, SUNAS, son organismos reguladores y han sido creados para accionar en temas especializados de regulación de mercados o para asegurar el funcionamiento adecuado de mercados no regulados. Estos organismos tienen competencia de cobertura de atención a nivel nacional, defienden el interés de los usuarios en controversias y reclamos conforme la Constitución y la ley y están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, la respuesta es la E. Bien, jóvenes, como hemos podido observar, el Poder Ejecutivo está formado por la Presidencia de la República, por el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministros y las entidades del Poder Ejecutivo. También hemos podido observar que el presidente de la República tiene sus características y sus funciones. Las características es que es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años y se suspende por incapacidad temporal declarada por el Congreso o hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117. El Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombradas por el presidente de la República la presidencia del Consejo de Ministros es responsable de la coordinación de las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Además, el Consejo de Ministros
tiene dentro de sus atribuciones aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. No hay ninguno, recién se empiezan a unirse. ¿No? El presidente de la República somete al Congreso. Bien. Después también el presidente de la República nombra y promueve y remueve al presidente del Consejo y a los demás ministros. Bien, jóvenes, entonces ya hemos visto la importancia que tiene este asunto en sí.